lo que decía el pastor a la hora de decir viene la palabra. Que sin duda, como él decía, es para nosotros lo más importante y que debe ser apreciado. Y lo hemos visto en estas clases que hemos estado viendo Panorama Bíblico, en que nosotros podemos considerar que la palabra de Dios es valiosa, pero también quedarnos simplemente en el simple hecho de decir es valiosa y no estar dispuestos a dejar que lo valioso que decimos que es la palabra moldee nuestra vida, moldee nuestro carácter, nuestro ser, moldee nuestra vida congregacional. Tener una correcta aplicación de la palabra es fundamental. No simplemente saber cosas de la Biblia, sino que lo que sabemos, poder aplicarlo de manera correcta a nuestra vida como creyentes, pero también a la vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y eso es una tarea ardua que no solo se debe ver plasmada desde este lugar, sino que debe ser también buscada de manera intencional en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, usted, yo, si no buscamos de manera intencional y con el deseo genuino de ser enseñados y de ser movidos a vivir en la palabra, hermanos, simplemente nosotros nos vamos a estar engañando a nosotros mismos, teniendo un montón de actividades bíblicas, como clases de Romano, clases de vida abundante, clases de panorama bíblico, días de oración, cultos dominicales, momentos de adoración, de cantarle al Señor, momentos de oír la palabra, pero no tendrá ninguna significancia todo aquello que yo le acabo de nombrar si eso no termina haciéndonos a cada uno de nosotros más parecidos a Jesús. Y de la única manera es que nosotros busquemos de manera intencional aquello. Que hoy día yo quisiera invitarle a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 19, para terminar ya con el capítulo 6. Si lo encontró, le invito a ponerse de pie. Vamos a darle lectura a estos versículos. Cuando yo entré en la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elub, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron
que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Padre bueno, nosotros en esta hora de la mañana necesitamos de que tú nos ayudes a exponer tu palabra. Y necesitamos cada uno de los que estamos reunidos en esta sala, que tú abras nuestro entendimiento, que nos alumbres como tu palabra es lumbrera a nuestro caminar, que es una espada que nos cuida, es una espada protectora, pero también es tu palabra viva y eficaz que viene a moldear y a modelar en nosotros tus enseñanzas. Te pedimos, oh Dios, que nos des discernimiento, porque si hay algo que tiene una gran relevancia a la hora de oír tu palabra, es no solo el hecho de oírla y entender y de poder guardar en nuestra mente lo que tu palabra dice, sino que también aquello que hemos guardado tengamos el discernimiento necesario para poder aplicarlo correctamente. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Siempre tratamos de alguna manera colocarle ahí un título o un tema a lo que queremos compartir a través de estos versículos. Y si hay una de las cosas que nosotros podemos ver, es como el triunfo de la gracia sobre la traición y el temor. Nosotros podemos observar que siempre hay un triunfo por la gracia de Dios sobre la traición y el temor. Podemos y debemos en esta mañana, hermanos, aprender y entender que la obra de Dios encontrará oposición. Y esto ocurre no solo de manera externa, sino que también de manera interna. Estas cosas siempre van a ocurrir, hermanos. La oposición a la obra de Dios vendrá tanto desde afuera como también desde adentro. Por eso en Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 19, nos muestra y nos ayuda a entender por medio del relato bíblico que el éxito de los planes y propósitos de Dios no dependen de la ausencia de enemigos. Eso no está limitado, no está regulado, que tenga éxito la obra de Dios el que no hayan enemigos, sino de la fidelidad de Dios que sostiene a su iglesia y que sostiene a sus siervos debidamente llamados a servir a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Dios había llamado correctamente, debidamente a Nehemías a hacer una obra y Dios lo respaldó en esa obra, también en nuestros días Dios también respalda a su iglesia y a los hombres que Él llama para servir a su iglesia. Por eso, como primer punto, hermanos, yo quisiera invitar a que observemos el ataque que sufre la integridad que proviene del peligro del falso consejo. Porque aquí hay un falso consejo que proviene de Samaías, de un profeta, de un hombre de Dios,
que buscaba en el nombre de Dios engañar a Nehemías. Por eso hay un peligro, es un ataque a la integridad de Nehemías. Y a medida que avanzamos vamos a descubrir por qué un ataque a la integridad de Nehemías. Porque lo estaba incitando a hacer algo que él no podía hacer. Por eso el falso consejo es un peligro. Y lo vemos allí en los versículos 10 al 14. Podemos ver en estos versículos la sutileza que tiene siempre el pecado. El pecado es sutil, hermanos. El pecado nunca vendrá a cara descubierta. El pecado nunca vendrá diciéndote quiero hacer mal. El pecado siempre vendrá disfrazado de sutileza. Semaías utilizaba un lenguaje espiritual. Él estaba ocupando algo que él ya manejaba como profeta, como hombre de Dios. Un lenguaje espiritual para poder tentar a Nehemías a pecar. Semaías le aconseja esconderse dentro del templo de Dios para salvar su vida, alegando que venían de noche a matarlo. Semaías había sido sobornado, como nos relata el texto, por los enemigos, por Tobías y Sanbalat, para que Nehemías pecara y así Nehemías manchara su reputación. Debemos considerar y tener cuidado con el legalismo o con el miedo, ya que pueden ser usados para apartarnos del deber, de ese deber de amar y de servir al Señor con temor y temblor. Semaías estaba incitando a Nehemías, provocándole miedo, porque lo venían a matar. Y lo estaba aconsejando a que salvara su vida. Porque como nosotros decimos, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Parecían buenas las intenciones de este supuesto profeta que quería cuidar a Nehemías. Pero detrás de ese supuesto cuidado se encontraba una incitación a que Nehemías pecara contra Dios. Como dijimos, el legalismo, el temor, son usados para apartarnos del deber de amar y de servir al Señor. Por eso el legalismo es tremendamente destructivo. El legalismo es la creencia errónea de que la salvación o el favor de Dios se ganan mediante la obediencia estricta a reglas, ya sean bíblicas o humanas, y también el miedo. El miedo a la pérdida nos puede llevar a pecar y a desobedecer la palabra del Señor. A veces el miedo a perder cosas, a perder lo que nosotros amamos o creemos que es nuestro, nos lleva a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios. El profeta Semaías sabía esto y buscaba incitar a Nehemías a poner algo allí en su mente para que él se cuidara a sí mismo. Hermanos, si nosotros ejemplificamos esto, en la vida práctica de una iglesia, los líderes pueden llevar a otros creyentes a pecar,
al impulsarlos a desobedecer los mandamientos y las instrucciones bíblicas, por medio del legalismo, por medio al temor, haciendo que estos realicen prácticas que la Biblia prohíbe. Pueden ser guiados a aquellos a torcer las Escrituras o a manipular por medio del temor, apelando a que deben obedecer al Señor. Muchos buscan que otros obedezcan sus malas instrucciones en pos de la obediencia a Dios, porque terminan argumentando porque en la obediencia está la ganancia supuestamente. Eso es un peligro, hermanos, que se puede dar dentro de la iglesia. Por eso es fundamental que todo creyente crezca en conocimiento. Es fundamental que todo creyente crezca en sabiduría y sobre todo crezca en el discernimiento de las Escrituras. Un creyente debe saber, un creyente debe evaluar, saber evaluar y hacer lo que la Biblia le manda hacer. Y también cómo la Biblia le dice que debe hacerlo. Hermanos, no simplemente que sepamos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer, sino también cómo la Biblia nos dice que debemos hacer las cosas. A veces nosotros sabemos, la Biblia nos dice que debemos hacer esto, pero a la hora de ejecutarlo, lo hacemos como nosotros bien nos parece. Y no nos preocupamos qué dice la Biblia, cómo debemos hacerlo. El discernimiento es fundamental y el discernimiento cuida la vida de cada uno de nosotros. El buen entendimiento, el buen conocimiento, la sabiduría cuida la vida espiritual de una iglesia. Lo libra del error, hermanos. Por eso, hermanos, podemos observar en el pasaje cómo el discernimiento es un don de la gracia. El discernimiento es un don de gracia que Dios nos da, hermano. Es un don de gracia que tú y yo debemos pedir a Dios que nos dé. Por eso, hermanos, la falta del discernimiento en la vida congregacional y en la vida de muchas iglesias está muy empobrecido. Y eso lo único que ha hecho ha sido engañar a muchos que profesan la fe dentro de la comunidad de una iglesia. Porque saben cosas, hablan cosas acerca de Dios, utilizan la palabra de Dios, pero no saben aplicarla. No tienen un correcto discernimiento de la verdad. Y eso los lleva a hacer lo incorrecto. Los lleva a hacer lo que la Biblia no nos manda hacer. Por eso Nehemías identifica que el mensaje de Samaías no proviene de Dios. Y aquí el pasaje nos muestra de una manera muy clara cómo nosotros podemos identificar cuando el mensaje, cuando la enseñanza, cuando la instrucción no proviene de Dios. Porque ciertamente Nehemías identificó que lo que Samaías le estaba diciendo no provenía de Dios, al siendo él un hombre de Dios, al ser él un profeta. Pero Nehemías pudo identificar que su palabra, su mensaje hacia él no venía de parte de Dios. Y con la única razón que nosotros nos podemos dar cuenta de aquello es porque contradice la palabra de Dios. Esta es la única manera que un creyente puede darse cuenta y puede identificar
que cada instrucción, cada enseñanza, cada mensaje o cada profecía no provenga de Dios, es cuando ésta contradice la palabra de Dios. Y la profecía de Samaías contradice la palabra de Dios. Y usted me va a preguntar, o puede que se esté preguntando, y me gustaría que se estuviese preguntando, ¿por qué usted está diciendo que contradice la palabra de Dios? Y simplemente él estaba diciendo, vamos al templo porque te vienen a matar y ahí no vas a correr ningún peligro. Porque si me acompañan los hermanos ahí a Números 18, versículo 7, en la versión PDT, Dios había dado instrucciones al pueblo. Y si estas instrucciones Dios las había dado al pueblo, primero también se las había dado al sacerdocio, a los profetas. Versículo 6 dice, vamos a leer del 6 en adelante, por favor. Miren, yo mismo he separado a sus hermanos los levitas de entre los israelitas para dárselos a ustedes como un regalo. Ellos están consagrados al Señor para hacer el trabajo pesado en la carpa del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos estarán encargados de las responsabilidades sacerdotales en lo que tiene que ver con el altar y las funciones que se desempeñen detrás de la cortina. El oficio del sacerdocio se los doy de regalo solo a ustedes, por lo que todo el que no esté autorizado para oficiar como sacerdote será condenado a muerte. El profeta sabía que incitar a Nehemías a entrar al templo, ya Nehemías incurría en pecar contra lo que Dios ya había establecido, que ningún laico, ninguna persona que no fuera sacerdote, que no fuera que Dios le había autorizado a entrar, podía entrar al templo. Entonces Nehemías pudo discernir la palabra del profeta Semaías. ¿Y cómo la pudo discernir? Él simplemente se dio cuenta que lo que este profeta le estaba diciendo contradecía la ley de Dios. En la vida congregacional es lo mismo, hermano. Cuando como congregación queremos hacer algo y sabemos que lo que estamos haciendo contradice lo que la palabra de Dios dice, eso no proviene de Dios. Pero ¿por qué se practica y por qué se hace? Por dos razones. Por falta de entendimiento o simplemente porque se sabe y se quiere hacer lo que se quiere hacer. Y en el fondo, realmente la palabra de Dios no es algo que queremos honrar. Por eso Nehemías, hermanos, no podía entrar al templo, porque era violar el mandamiento de la palabra de Dios y era exponerse también a la muerte. Porque el que entrara, ¿cuál era el costo de entrar? Morir igual. Entonces Samaías cumplía su objetivo como fuera, aparentemente cuidando a Nehemías, o dejándolo que no fuese, porque querían ir a matarlo de todas formas. Pero iba a ser más trágico y más lamentable, y la reputación de Nehemías iba a ser puesta en jaque por su desobediencia. Entonces la nación no iba a decir es que engañaron a Nehemías.
Iban a decir: Nehemías es un cobarde. Se quiso salvar a sí mismo. Y no halló nada mejor que desobedecer la palabra de Dios. Porque si Nehemías hubiese accedido a eso, eso hubiese quedado registrado aquí. Pero como la gracia de Dios triunfa delante de la mentira, triunfa delante de los engaños, Dios en su providencia veló por Nehemías. Nosotros debemos considerar esto como una verdad y algo que no se nos debe olvidar nunca, hermanos. Todo lo que se nos pueda decir o todo lo que se nos pueda enseñar, si esto contradice las Escrituras, no provienen de Dios y por eso debe ser rechazado. Porque si usted lo permite, usted se ha hecho cómplice de tal pecado, de tal desobediencia. Y como hablábamos ayer en los varones, y un término que estaba allí, omisión, muchas veces los creyentes están tan adaptados a la omisión que prefieren omitir todo. Prefieren hacer la vista gorda a todos. Porque los creyentes no están dispuestos al conflicto. Hermanos, cada uno de nosotros debemos cuidar y velar por la iglesia del Señor Jesucristo. Esto no es únicamente, si bien es cierto, es una responsabilidad primaria del pastor, pero esa es una responsabilidad también secundaria de los miembros de la iglesia. La iglesia debe cuidarse, debe cuidar que la iglesia sea una iglesia sana, saludable. Así como los hermanos de Berea, que ellos sí se dedicaban a escudriñar las Escrituras para ver que si lo que se les enseñaba provenía de las Escrituras. Hoy, tristemente y lamentablemente, hermanos, tenemos tanta comodidad dentro de nuestras iglesias, dentro de las sillas, que es más cómodo ser espectadores, oidores de la palabra, conformarnos a decir amén, somos bíblicos, enseñamos y queremos que la palabra sea algo importante en nosotros, pero no dedicamos tiempo a escudriñar las Escrituras y a corroborar para estar convencidos, no por lo que nos dijeron, sino porque yo lo leí y puedo decir, es palabra de Dios. Hoy día hay un gran porcentaje, como le decía a los hermanos hoy en clase, ¿cómo se llama? Mi estadística es que el 80% de los hermanos de una iglesia, lo que saben de la Biblia, lo saben porque lo han oído, pero no porque lo han leído. Mucho de lo que es el conocimiento o los textos o pasajes de las Escrituras que están en la mente de muchos creyentes vienen a estar únicamente porque lo han oído, pero no porque lo han leído. Es por eso, hermanos, que el punto clave de todo esto en la vida de la iglesia es y debe ser la sola Escritura.
Ese es el punto clave, hermanos. No simplemente observar lo que hizo Samaías y cómo actuó Nehemías. Si bien es cierto, eso nos ayuda a poder saber ciertas cosas, pero el punto clave para nosotros como congregación, para nosotros como iglesia, es que debe ser la sola Escritura algo apreciable para nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8 y 9, lo siguiente, hermanos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como dicen otras versiones, sea este maldito. Hermanos, un liderazgo e iglesia que sea sana tendrá como norma, tendrá como regla el principio no negociable. Lo voy a repetir. Hermanos, un liderazgo o una iglesia sana tendrá como norma, como regla, el principio no negociable de fe, que todo lo que se enseña y todo lo que se practica en la iglesia será pasado por el filtro de las Escrituras. No por el filtro de lo que yo creo, no por el filtro de lo que yo pienso y no por el filtro de lo que yo creo que debiese ser. Hermanos, una iglesia sana, un liderazgo sano, procurará como regla principal, como algo no negociable. Una iglesia sana no negocia esto. Es algo innegociable en una iglesia saludable. El principio de la sola Escritura. Y que todo lo que se practica, todo lo que se enseña, pasará por el filtro de las Escrituras. Hermanos, una iglesia que quiera servir, una iglesia que quiera honrar a Dios, debe anhelar y buscar de manera seria, de manera intencional, modelar su vida a la sola Escritura. Y esto entra en todas las áreas de la vida de una iglesia. Y para eso se necesita, hermanos, ingredientes fundamentales. Se necesita humildad. Se necesita sobriedad. Se necesita discernimiento. Este gran punto no debe ser negociable por nada. Cuando una iglesia, hermanos, comienza a vacilar y comienza a negociar este principio, abrió la puerta a un camino sin rumbo. Sin rumbo. Por eso muchas iglesias van sin rumbo. Porque han negociado lo que no se puede negociar, la sola Escritura. Y podemos ver realidades que son tristes, hermanos, y son lamentables. Pero yo también quiero hacerle ver algo y quiero persuadirlo de algo. No miremos tanto para afuera. No nos impresionemos con lo de afuera. Porque afuera hay otros que tendrán que rendir cuenta.
Hay otros que tendrán que estar delante de la presencia de Dios y rendir cuentas por la iglesia que Dios les pasó, que debían cuidar, que debían enseñar y dirigir en el temor del Señor. No nos quedemos en eso. Miremos hacia adentro y revisemos. Porque es cómodo y fácil mirar hacia afuera y señalar, es que allá, es que falta eso allá, es que falta eso acá. Pero como dijo una vez un predicador, no te olvides que cuando tú estás apuntando hacia una dirección, hay 3 deditos que te están apuntando a ti también. Porque hermanos, estas cosas, nosotros no estamos exentos a no estar errando en estas cosas. Se me echó a perder algo, hermano. Pucha, que me ha dado rabia esto. Es interesante, hermanos, apreciar cómo Nehemías mantuvo una actitud de firmeza al rechazar el miedo. El versículo 11 nos dice, pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso un hombre como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré, dijo Nehemías. El creyente, sabiéndose bajo la providencia divina, no debe ceder al pánico que compromete su testimonio. Hermanos, un correcto conocimiento de Dios y de su palabra, más el favor de la gracia de Dios que actúa por medio del discernimiento, dan valor y dan firmeza al creyente ante toda presión externa como interna. Un discípulo de Cristo abraza y honra la palabra de Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Hermanos, en nuestros días faltan hombres como Nehemías, valientes, dispuestos a darle reverencia y prioridad a Dios antes que sus propios intereses personales. Que Dios levante una generación de hombres de Dios valientes, hermanos. Por eso el Proverbio 29, versículo 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. También en Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Como segundo punto, hermanos,
Tenga un poquito de paciencia, más de la que ya me ha tenido. La soberanía de Dios, nosotros la podemos ver por medio del logro humano aparente. Porque hermanos, los hombres tenemos logros, pero aparentemente parecen nuestros. Pero es Dios, por medio de su soberanía, por medio de su gracia, la que nos permite alcanzar esos logros. En los versículos 16 al 17 podemos observar cómo la providencia de Dios en la historia de la reconstrucción de los muros, podemos observar que esta obra se termina en 52 días. Y eso indudablemente no es mérito humano, sino fue la mano de Dios operando a través de medios secundarios, a través del trabajo colaborativo, cuando el pueblo decidió esforzar sus manos en la obra de Dios. Por eso es Dios quien los equipó con todo lo necesario para que pudiesen terminar en 52 días, hermano. Y eso es la obra, la gracia, la providencia de Dios obrando en favor de su obra. Y cuando Dios está obrando, los enemigos lo ven. Por eso también el testimonio de las naciones, para otras naciones fue extraordinario. Porque incluso los enemigos reconocen que por mano de nuestro Dios había sido hecha esa obra. Porque era bastante trabajo. Eso debía haber llevado mucho más tiempo. Pero de una manera extraordinaria terminaron en 52 días. Hermanos, cuando Dios tiene una obra que hacer, no hay tiempo. Dios la va a llevar a cabo, como sea. Dios usará, como usó a este pueblo. Dios, cuando tiene un propósito y tiene un plan con una iglesia, usará su iglesia. Y tú y yo debemos estar allí dispuestos, como lo estuvo este pueblo, cuando ellos dijeron a Nehemías: esforzaremos nuestras manos en la obra. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos esforzando nuestras manos en la tarea que Dios nos ha mandado hacer en esta congregación? ¿Estamos siendo meros espectadores solamente? ¿O verdaderamente estamos esforzando nuestras manos en la tarea, en la reconstrucción, en el trabajo arduo? Hermanos, el punto clave de la obra soberana de Dios en los hombres y en su iglesia es que en ellos se cumpla el fin principal. Porque, hermanos, Dios tiene un fin principal cuando Él quiere hacer una obra en su iglesia, como lo hizo en los días de Nehemías. Y el fin principal es darle gloria a Dios. Es que Dios reciba la gloria. Por eso la sola gloria a Dios es el punto principal de la iglesia. Hermanos, la iglesia viene a su existencia no para pasarla bien, no para satisfacer sus propias necesidades o deseos. La iglesia viene a su existencia. Cada uno de nosotros estamos reunidos aquí con un solo propósito de parte de Dios: que le demos gloria a Él.
Por eso el salmista nos dice claramente en el Salmo 127, versículo 1. Y esto es algo que nosotros no nos debemos olvidar, hermano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo nosotros podemos saber que es Dios el que está edificando su casa? De la misma manera, cuando sabemos que lo que se está diciendo no proviene de parte de Dios. De la misma manera, hermanos. ¿Cómo sabemos que Dios está edificando su casa? Es porque su palabra está siendo honrada en esa casa. Así como nosotros podemos saber que lo que no proviene de Dios contradice su palabra, de la misma manera, la iglesia del Señor debe darse cuenta cuando Dios está edificando su casa. Porque su palabra viene a exponernos a que Él nos reconstruya, nos remodele. Porque la vida de un cristiano, de un creyente, es una constante remodelación. Porque no todo lo sabemos, no todo lo entendemos. No somos infalibles, somos falibles, nos equivocamos, pecamos y erramos. Por eso la iglesia está en una continua remodelación. Tú y yo, hermanos, estamos siendo continuamente remodelados por Dios. Hermanos, el éxito de tu vida, el éxito de una iglesia, no es para alcanzar fama, no es para alcanzar popularidad para sí mismo o para sí misma. Es y debe ser siempre el nombre del Señor, que ese sea glorificado, tanto por los de adentro como por los de afuera. Que todos vean la gloria del Señor por medio de su iglesia. Una iglesia no puede perder de vista la mano de Dios en medio de ella. Recordemos que la iglesia es de Cristo y es Él quien cuida de ella. Es Dios quien edifica su iglesia y hace crecer a su iglesia. Esta congregación debe entender y debe comprender que el propósito de Dios de que seamos una iglesia local es para que Dios sea enaltecido y glorificado en ella. Hermanos, eso debemos entenderlo. Eso debemos entenderlo. Nosotros hemos venido a la existencia para enaltecer y glorificar el nombre de Dios. Por eso a Dios sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Amén. Porque a Él sea toda la gloria, hermano. Venimos a la existencia por eso. Tú y yo somos la iglesia por esa razón. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el punto 2. Próximo domingo, Dios mediante, nos permita terminar con el punto 3. Pero hermanos, es necesario crecer en conocimiento, sí lo es. Pero necesitamos crecer en el discernimiento de la palabra. Y el discernimiento nos ayudará a no negociar por nada del mundo la palabra de Dios. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar.
Padre bueno, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana. Sin duda, Señor, nosotros necesitamos como congregación crecer en estos principios escriturales, crecer en el entendimiento de tu palabra. Señor, tú eres el Dios de nuestras vidas. Eres el Señor, el dueño de esta iglesia. Y en esta congregación queremos, Señor, que tu sola palabra, la sola escritura, sea para nosotros un principio no negociable, no transable por ninguna cosa, por ninguna posición, por ningún temor, por ninguna cosa creada de este mundo nos pueda a nosotros apartar de este principio vital en la vida de una iglesia. Señor, que entendamos que como iglesia somos llamados a traer gloria a tu nombre. Y de la única manera que una congregación trae gloria a tu nombre, cuando ésta vive en tu palabra. No por lo que hace, no por lo que pueda hacer. Si bien es cierto, hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, pero lo primario es vivir en tu palabra. Amar tu palabra, predicar tu palabra, aplicar la palabra a toda nuestra vida, Señor. A esa nueva vida que tú nos has dado por medio de la gracia. Por eso la gracia triunfa delante del temor, delante del engaño. Porque Satanás procurará engañarnos una y otra vez. No procurará sacarnos de la iglesia. No procurará sacarnos de venir cada domingo, de venir a cada clase. Procurará que no entendamos y que no apliquemos correctamente lo que tu palabra nos enseña. Que sea para nosotros una preocupación y una constante ocupación de no simplemente preocuparnos por las cosas que no sabemos, sino que preocuparnos que lo que sabemos lo vivamos y lo practiquemos para la gloria de tu nombre. Pedimos tu bendición sobre nosotros, tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.